20 minutos que no se me podía hacer, no podía hacer directo, no sé qué me pasaba, ponía que el título no era compatible, yo qué sé, no me dejaba. Aquí está lloviendo, bueno, no mucho, pero como viene el viento, el aire del norte, no viene mucha agua. Está bueno, estos cachorros, hay una de aquí, que lagar, madre vaca los cachorros que tiene, y me la tienen liada, pero me la tienen liada los cachorros estos. Vamos ahí donde las avireñas, cogemos unos hierros y un alambre para poner donde cortaron ayer. Esto no puede ser. Vale. Esto es la guerra. Bueno, es que malos son estos perros. No dejan ni quitarme las botas. La historia se repite. Los obreros contra los patrones. Vamos a hacer eso, buscar unos postes y ir para allá porque, mirad ayer, en poco estás tan tranquilo y de repente te la lían. Ponen puertas, cortan alambradas y lo de siempre. Vamos. Salir, beber, el rollo de siempre. Pues este es el rollo de toda la vida. El rollo de toda la vida. Este es el rollo de siempre. Voy a llevar a los perros porque vamos a clavar postes y... Vamos a ver, ¿qué necesito? Necesito muchas cosas. Entre ellas... Chucho para atrás. Está lloviendo, mira. Salir, beber, el rollo de siempre. Con tanto dinero. No llueve mucho, viene el aire del norte. Es agua nieve. Agua nieve y ya está. Salir, beber. El rollo de siempre. Vamos a hacer eso que la vida es así. Vamos a ir a valla porque si no se van a salir otra vez. Até allí un poco, pero no se puede atar. Lo poco atado no queda bien. No queda bien, chavales. Así que vamos a... Aquí tengo yo siempre una linterna, pues... Ha desaparecido la linterna. Habrá cogido un muchacho, yo qué sé. Ay, Dios mío. Todo el mundo rural así, ¿qué os pensáis? ¿Que esto qué es? Aquí cuando viene gente a vivir, eso os digo, ¿vosotros creéis que esto? Si esto es aquí, no, si tiene, esto es la guerra, buah, vosotros lo sabéis. Ya os digo que a mí el del que menos me hace, pero las alambradas sí. Las alambradas llevan una temporada, las cortan por todos los sitios, dejan las puertas abiertas, les da igual. No es que te dicen, si los pillas, ciérralas tú, que tú eres el que tiene aquí el ganado, así te dicen. No puedes hacer nada con ellos. No podemos hacer nada. Hasta que ya está. Todo así. Se han muerto unos que había malos, pero siguen viniendo otros. Se fueron unos que eran malos, han venido otros, y así, ¿eh? Son pocos, pero... Allá hay uno... De Santibáñez hay dos que son un padre y un hijo que no cierran la puerta, ¿eh? Y les da igual, no la cierran. Te dicen que no. A buen día que le meto cuarta a esto y sale pitando marcha atrás. Luego, pues de la torre, pues hay dos que gusta cortar alambre. Ahí las ha cortado todas el mismo. Y aquí ha sido otro. Bueno, aquí vio dos. Bueno, y está grabado un cazador sacándome las vacas. A esa cortó las alambres y sacó las vacas. Pues ahí, pues igual. Hay que ir deprisa porque las vacas están durmiendo, pero se pueden ir para allá y preparé alambrada, pero no bien preparada.
Fumemos, bebemos y nos emborrachemos. Y estas pues no salieron a la carretera pues porque se metieron a un olivar que estaba ahí al lado. Y a mí que me conoce todo el mundo, pues me llamaron un montón de gente. Sí, pero no marcó ni el GPS, fue salir y entrar. Llega yo, boom. Lo que fue llamarme el muchacho y boom, para allá pitando. Este es el deporte nacional de los pueblos. Ese de aquí mismo que corta aquí, que ha cortado los alambres, que lo veo yo, que toda la vida las ha cortado, ¿no? De ahora, si ella es viejo. Ese te corta los alambres y te saca las vacas, luego te dice cuando te ve, se te han escapado las vacas, o los caballos. Los caballos no puedo tenerlos atados para esta parte del pueblo porque va de paseo. Unos flipados y cada vez que ven los caballos me los sueltan. Bueno, los míos y los demás gente, pero vamos, como no las tengo yo, pues me trago yo. El deporte nacional de los pueblos. Luego si los enganchas, pues eso, pues te denuncian. Y la policía va a favor de ellos, ¿eh? ¡Ja! Agárralo por el pescuezo, verás que pronto vienen los guardias a buscarte más contentos que nada. Oh, los salvadores de la patria son. Así está la patria. Así tenemos la patria. Con los salvadores de la patria. Este mundo es así, todo es puro y duro. Es así la vida. Ahí por la parte de Zamora, por ahí, un colega me envenenaron 200 ovejas. Y a mí ahí, antes cuando tenía las cabras, me echaban sal con veneno. ¡Buh! Había otro que se ha muerto, pero tiene un hijo que es parecido a él. Sí, pero es que ese hacía años a otro cabrero de Villabuena se las envenenó. Con gente así, es que no se puede hacer nada con esa gente. No puede hacer nada y nada. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? Pero con las cabras ponían alambres de espino que se rajaran los pechos, te ponían de todo. Es así el deporte nacional. El ganado, la finca no da envidia, pero el ganado no sé qué tiene. Es que el ganado, es que la gente va por el ganado, ¿eh? No todo el mundo, son 3, 4. La vida es así, así, llena de luz, llena de emociones. Y se vino uno con cabra, no le quedó una cabra en 2 años, se quedó sin cabra. 200 y pico cabras, se han matado todas. Cabras muertas por todas, todo veneno por todos lados. Pero mala leche la gente, por lo menos pise. No se escapa un animal, están fincas abandonadas, ni en los tuyos, ni en los ayuntamientos, ni nada. Allí me acuerdo, me las envenenaron a la parte de allá, me echaban veneno con sal. Luego hay que un día venía Martín y 2 cabras que se morían. De aquí yo para allá, teníamos que ir los 2 delante de la pastoría y cuando las cabras iban a comer la sal, pues quitarla. Te echaban un montonino de sal con... La cabra se muere con cualquier veneno de contacto, con cualquier veneno. Hasta con matarrata se muere la cabra. Entonces eso mezclan, cogen el matarrata, lo mezclan con sal y se lo ponen a las cabras se lo comen. Bueno, y las ovejas. Acaba de cruzar un corzo. Siempre que llevo el móvil para acá nunca veis nada. ¿Y qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Qué podemos hacer? Voy a quitar el sonido. Voy a quitar el sonido. Voy a coger un poco de alambre que hay aquí y unos postes que tengo ahí. Y voy allí a ponerlos allí a reparar aquello un poco porque esto... Están los obreros del PER ahora mismo barriendo las calles. Ahí tiene un grupo del PER y luego resulta que tenemos 2 barrenderos contratados en el pueblo, 2 o 3.
Si esto es una vergüenza, pues mándalos del PEN a preparar la valla de la finca del pueblo. Se lo dice que mira por los ganaderos. Sí, sí. Mirad lo que mira por los ganaderos, ahí se ve la realidad. Las vallas, pues ya que el portugués no las va a poner o el que las haya roto, pues que vaya ella, la señorita que mandado del PEN la ponga y ahí donde han cortado que la ponga sobre la carretera que no cuesta dinero y bien tapado. No dicen que hay que mirar ganaderos, pero si es que cuando se quemó hubo un incendio, lo podéis ver, vecinos de Torres hicieron una manifestación, una concentración y un cartel que ponía más cabras. Pero más cabras, pero si me habéis estado haciendo la vida bien imposible siempre con las cabras. Los otros que quieren igual, una que odiaba a las cabras, una tía que eso sé yo, y diciendo, ay, cómo echo de menos las cabras. Tú echas de menos las cabras. Pasa cerca de su finca, verá la que te lían. Te echan veneno y te echan de todo a matarte las cabras, por Dios. Quieren que tenga 5 cabras, una cabra, 3 cabras, eso es lo que quieren. Y así te ves, si otro día me salta uno y dice, es que ya son muchas vacas, y digo, pues si son cacho 50 vaquinas y son todas becerras nuevas. Anoche soñé con aquel sargento que había que me hacía la vida imposible. Anoche soñé con él, que me lo encontraba un día y le decía de todo. Pues a ver si me lo encuentro algún día que se lo voy a decir. Y ves, tanto que me hiciste, tanto que hacías caso al mierda del alcalde. Mira. Hacemos, bebemos, vamos a llamar a las avireñas. Tuve que dejar aquí anoche, que tengo marcado, están ahí echadas. Esto no puede ser. Aquí hace falta pues que el muchacho mío crezca más y coger a 3 o 4, meterle una tollina de muerte e ir a la cárcel si tengo que ir a la cárcel un tiempo y ya está. Es lo que hay. Está la historia de toda la vida y todo el que tenga ganado así, lo puede, bueno, que sean ganaderos, esto es así. Si el otro día me ha dicho un ganadero, amigo mío, de ahí de fuera, de Leo, dice, vaya gente que hay para aquí, para esta zona. Digo, ¿por qué? Dice, se me sale una vaca, le pisa un huerto a uno, a ese hombre se le salió una vaca, le entró la vaca en una huerta de un hombre, y dice, claro, que él le dijo, pues llamo al seguro que te pague. Ahora llamaron al seguro, el seguro la pagó por los 3 tomates mareados, la pagó bien. Ahora que dice que lo llamaban toda la gente de aquel pueblo, que a mí también me han roto los huertos. Menudos son, ya se lo dije, y claro, le soltarían ahí por los 4 tomates del seguro, a lo mejor 100 euros. Y dirá, ostras, me he quedado con los tomates y encima me han dado 100 euros. ¿Es verdad? Así que todo, después de la siguiente, cuando el otro se lo dio, ostras, pues el seguro de las vacas de este tío me ha pagado. Pues empezaron todos. Ah, a mí también. Oh, menudo bicho. Lo digo yo que llevo toda la vida en esto. ¡Vamos! Cago en la madre que las trajo para acá. Hacemos, bebemos, nos emborrachemos. Son así, son oportunistas. Vamos a ver a estas primero y no tenía que irme donde las otras porque las otras se pueden salir. Pero no creo. ¡Toma! Ya ven. Está lloviendo. Vamos a echar a estas bichas un poco de comer. Ni aunque sea poco. ¿Sabéis? Estas no se van a mover de aquí, vamos, lo tengo marcado, ahora le hago el recorrido más corto. Yo os lo digo que esto es así.
Y si te cogen así flojo, pues te cargan, te matan aquí en este pueblo. Las cabezas del caballo. Me voy a quitar la chaqueta porque hace calor. Vamos a llamarla. ¡Toma! ¡Toma! Echamos aquí un poco de esto. Aquí te vienes a estos pueblos de sierra. Te vienes todos chulos aquí a estos pueblos de sierra y dices, oh, qué bien se vive, voy a venirme aquí a vivir. Y aquí te cuesta la ruina. ¡Toma! Eso os lo digo yo. Vamos a ponerlo ahí. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hey! ¡Hey! ¡Toma! 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 ¡Hey! ¡Toma! ¡Hey! 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 ¡Toma! Vámonos corriendo las otras. Allí, estas comen ahí en esos olivos. Que son de mi hermana. Y ahora luego me las llevo. Nos las queremos llevar hoy. A ver si las puedo llevar esta tarde. Si preparamos toda la historia. Porque ayer, gracias a alguna alma caritativa, pues no pude. Este es el lado oscuro de la ganadería que nadie os lo quiere enseñar. Pero es así, es la realidad, es todo así, toda tu vida así. Toda tu vida comiéndome el coco. Pero ya ves que me sirve de poco. Todo así, dale. Vamos a coger ahí unos postes, un poco de alambre que tengo de ahí, vamos a poner allí. Que eso tiene que preparar el ayuntamiento, pero el ayuntamiento está mejor barriendo el pueblo. Es una vergüenza meter los obreros del PER al pueblo. Los del PER están para arreglar caminos, montes y cosas así, para eso mandan dinero. Pero como no saben mandar, no es que no sepan mandar, es que quieren comprar los votos de los del PER. Entonces, si tú tratas bien a los obreros del PER, te votan. Bueno, que no te votan, pero... Sí, lo que mueve los pueblos son los obreros del PER, no los autónomos, ni los ganaderos, son los obreros del PER. Los obreros del PER no quieren trabajar, quieren que le ingresen el dinero. Entonces, si tú los haces trabajar, no trabajar, que cumplan con su sueldo, que es lo que tienen que hacer, si cobran 50 euros al día, de 8 de la mañana estos llegan que si no se ve, que si no sé cuánto, que si a las 9 el bocadillo empieza el bocadillo a las 9 y termina a las 12, a las 12 ya empiezan que si van a venir a buscar herramientas, a la 1 van a buscar herramientas, todos para casa. Y así traga atrás todos los días. Y los de Madrid pagando impuestos, y todos pagando impuestos. Que me parece bien, pero ponemos que cumplan con su sueldo. Si tú te tienes que ganar 50 euros desbrozando, pues desbroza o 60 lo que ganen. Pues cumple con tu trabajo, si no, no te pongas. Entonces los alcaldes, para que aquí sobre todo en Torre, para que le voten, pues los tienen cuidaditos a los obreros, que no se mojen, que no trabajen. Así que los del PER, los primeros días también, luego los 4 días salen todos riñendo, porque como llevan tantas horas parados, de momento se tiran hablando de mí. La tía Pescueza, la Pescueza esta, trabaja en el PER en su pueblo, y me dice toda la gente que está todo el día hablando de mí, todo el día acusándome de... Bueno, me acusa de todo. Lo dice la gente de su pueblo, dice que están hartas de escucharla. Dice, es que está todo el día contigo, macho. Porque este cabrero, porque este que se ha creído, porque este no sé qué, porque este no sé cuánto, y así.
¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada. Tengo aquí unos postes, no creo que me los hayan robado. Como no tienen nada que hacer, pues hablar. Los que tenía aquí en el corral, que quité el corral. Y los voy a poner en lo público del ayuntamiento. A ver, tendré que ponerlos yo, porque si no, el ayuntamiento como manda a los obreros del Pera a barrer las calles como niños chiquininos. Voy a llevar estos altos porque los pongo los tutores estos que me mandó un seguidor. Esto me los regaló un seguidor, me mandó muchísimo. Toda la vida comiéndome el coco. Ya ves. Ve de poco. Tú. Toda, no vamos a meter mucho. Tenemos que poner aquí. Luego los atos ahí no sale mucho, sale como el espejo. Tienen alambre en la nave para aburrir. Lo que pasa es que ese alambre la tienen para tontería suya, para nada. Así que pasa. Toda una vida comiendo merco. Chacho, ahora que aquellas vacas se me hayan escapado. Claro, pero es que los postes me hacen falta. Allí no puedo, tengo que desconectarlo porque no tengo internet allí y luego se queda esto como funcionando el móvil para ahí. Mira, esta mañana no podía hacer directo. Me ponía que el título no era válido, yo qué sé con el título, ¿qué título? He echado el Megane para la chatarra, tengo que comprarme un coche para viajar. Toda una vida. La vida de la sí. Si es la vida, autóctono, así es la vida, así es la vida. Vosotros fijaros, un concejal del PP, cuando ganaron los del PP, como era envidioso, que nada más tiene que envidia, pues le dijo a la alcaldesa del PP le cogió para que yo no aparcara el coche allí, pues el tío no me puede ver de envidia, pues cogieron, me pintaron todo amarillo alrededor de lo mío, todo. ¿Cómo te lo explicas? Y tengo yo fotos, pero más de 40 coches allá aparcados, que las tengo todas guardadas, que de las vacas de metidas en finca, tengo fotos de todo y vídeos. Un día voy a hacer un vídeo del que me robó el serrucho, lo tengo grabado, de mucha gente, mucho. Voy a hacer un día un vídeo montando de todas las catástrofes que he grabado yo en el campo, de todas las que han liado gente de aquí. Y voy a poner, se lo voy a mandar a un chaval que se dedica a montar vídeos y voy a poner los coches de la gente del pueblo que están aparcados en líneas amarillas y decir, para esta gente nunca los denunciará las injusticias que hacen aquí. Y ya aparco. No aparco, hago una fiesta en la finca, un asado de carne, me mandan a la Guardia Civil. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué Franco? ¿Qué es esto? Voy a dejar aquí el coche, me aquí el hambre que tengo. Lo voy a poner ahí. Lo mismo hoy me denuncian por preparar la alambrada. Coja a la señora alcaldesa, le gusta mucho llamar a la Guardia Civil. Y llama a la Guardia Civil. Llama a la Guardia Civil que la alambrada no hay que prepararla. Vaya gente, macho. Toda una vida. Haz tú como aquellas vacas se me van a alargar. Mira que levanté un poco la valla, pero conozco tus trucos. Le dije al diablo. Pues se tira la tía Pescueza todo el día en el súper. Cuando va el que esa no trabaja ni, vamos, esa nada más cobrada. Esa sí que no sabe coger ni un calabozo. Ahora la lengua, todo el día conmigo hablando. Daros cuenta, porque vosotros no sabéis lo que tiene Cabrero. Porque no sé qué. Bueno, barbaridades dice. Y le dicen ya a todos los compañeros, pero déjalos en paz ya del Cabrero, déjalo ya en paz. La tía sigue y sigue y sigue. Y sigue y sigue y sigue. Ya ha hecho calambre aquí todas estas enrelías. Buen día, me voy a clavar hasta las entrañas.
Por aquí para abajo pasa todos los días uno que le gusta rajar las ruedas de los coches. Tengo aquí el remolque a ver si se las raja. A otro le rajo las ruedas del remolque también. Ese que entre para acá. Pero ya sabes que poco, todas. Pero luego venimos y cerramos todo esto para aquí. Ahora lo importante es aquellas. Vamos a echarle allí un poco de taco y me voy a preparar la valla. Me dijo el muchacho que lo llamara, pero he dicho que no, que luego más tarde sí. Vamos a cortar leña para ir un poco. Arreglado. Esto es así, Agare. Mundorural.com. Vente a vivir al mundo rural, emociones tendrás a montón. Esos que tienen una vida tan tranquila en las ciudades, que tenéis tantos derechos. Venid para acá. Venid para acá que os van a quitar todos los derechos de momento. Al principio os van a querer muy bien hasta que os saquen todo el dinero. O hasta que ya no puedan ya, que ya os dejéis ya de tanto que os robe, que ya digáis, hasta aquí he llegado. Pero ¿sabes también lo que hacen aquí un grupo? Aquí hay un grupo que toda la vida ellos las lían, pero luego te acusan a otro. Ellos van, te cortan un árbol o lo que sea, y ellos van y dicen, ha sido fulano que te ha cortado el árbol, y han sido ellos. Eso aquí también, en Torre hay varios de esos. Toda una vida comiéndome el coco, pero ya ves que me sabe de poco. Dicen poner cámaras, pero es que poner cámaras en una finca así pequeña, si eso es muy grande, entonces es imposible porque no se van unos días en temporada y en un día cortan, esta alambre las cortaron ayer o antier. Sí, la puerta la abrieron ayer, porque la puerta estaba abierta ayer. Y por ahí había estado yo y la puerta estaba cerrada y no la había cerrado yo. Pero las alambres, igual que aquí las de esas estas las cortaron todas las alambradas. Pero eso vamos en un día cortan un montón de alambre, van a estar en un rato. Cortan aquí, cortan allí, y entonces tú las vas encontrando según van los animales encontrándolas. O sea, ahora mismo el ayuntamiento tiene que poner una denuncia, que venga la Guardia Civil, que vea, yo le digo los que sospecho. Allá arriba uno si lo sé yo que ha sido él, porque he visto las pisadas de él. Y esas huellas no hay en el pueblo huellas como las de él, que son muy chiquitinas. Así que, pero bueno, pero por lo menos que los llaman a declarar, a este concejal que pasa por aquí, que le gusta cortar también mucho. Entonces nada más que los llamen ya se asustan ellos, dice, ostras, la cosa va en serio. Y esto les va a pasar como al de los incendios. El de los incendios se tiró, venga a pegar fuego, y como la gente me acusaba a mí, el tío tan contento, hasta que ya tanto lo grabaron, que lo grabaron con cámaras, pusieron cámara y lo pillaron. Pasa que ellos van, prenden el fuego y acusan a los cabreros. Ah, yo soy el cabrero. Cuando no saben que cuando se quema una finca nosotros nos sanciona. Esa finca está sancionada, tengo que quitar yo la sanción. ¿Qué culpa tendré yo que se queme y nos fastidian a nosotros? Pasa que aquí la gente no ve cómo no sabe, no ve con el papel. Aquí nadie pide papeles, que aquí el que anda con papeles eres tú, hombre. Pues ya verás. Si supieran en el ayuntamiento y en el pueblo la gente que me está llamando importante, flipaban. Anoche otro. Pero gente fuerte de España, pero fuerte. Para que estos se ríen, como yo nunca no me gusta hacerle así mal. Pero vamos, esto ya... Hoy es miércoles, jueves, el viernes, si el viernes no tengo la autorización por escrito, voy a poner una denuncia vamos a poner una denuncia en la Guardia Civil. Con todos los que tienen metidas las ovejas, porque claro, yo tengo declarados los animales ahí, los que pastan, lo tengo declarado, hice la declaración de animales, como tienes que tener todos los ganaderos. Es que solo estoy yo, aquí hay un brote de enfermedad, y solo estoy yo, y todos los otros metidas las ovejas. Ah, no, nosotros en ningún papel reza. Solo reza lo mío. ¿Pero qué le costará ir a hacer las cosas bien? Pues no quieren, porque como están todos defraudando haciendas a paros y tal, se piensan que les pueden sancionar, pero si eso no te pasa nada.
Eso declarar tus animales, pues si todo el mundo lo hace, porque estás obligado. Pues no quiere, ellos cérrimos que no. ¿Qué están todos cobrando el paro? Todos jubilados de 52 años para arriba. Gente que nunca ha tenido ganado, que la han comprado cuando se han jubilado. Un tío que nunca ha tenido ganado, que se ha reído de los ganados, y cuando tiene 52 años que ya te dan una paga todos los meses, aquí en Extremadura compras ovejas para fastidiar a los autónomos. Vamos, hombre. Y las compras para ti, para tu finca, sí. Si las metes aquí como aquí, las metes en lo público, pues cumple las normas de lo público. Toda una vida comiéndome el coco, pero ya ves que me sirve de poco. No puedo. Ahora mismo vienen los obreros del PER con un rollo de malla, que tienen postes para aburrir la nave y malla que se lo han subvencionado. Si es que es más, que yo podía traer una subvención para tapar esa finca, al estar yo ahí. Pero como la señora no quiere coger el teléfono a nadie, sabe más que nadie, ahora. Y bebedero, me preparaban, todo eso quedaba ahí para toda la gente. Pero como no quiere... Está mejor los del PER barriendo las calles, con cepillo. Venga, a costa de los españoles que pagan los impuestos. Pero por eso, porque los del PER son los que se piensan que le van a votar. Igual que hacerme a mi daño, se piensa la señora alcaldesa y con meterse con hacerme a mi daño, la gente le va a votar, como ellas dicen, que a mí no me quiere nadie. Entonces hacen eso y dicen, ya, voy a ganar una de votos y ya está. Nunca os rodeéis de mierdas, porque acabáis con la mierda. Nunca. Yo solo he tenido problemas con los más mierdas que había en toda Sierra de Gata. Con los unos. Con gente normal nunca he tenido ningún problema. Toda una vida comiéndome el coco, pero ya ves que me sirve de poco. Ahí nos quedamos sin internet, pero subo donde están las vacas, que hay internet. Le vamos a echar un poco de taco y me despido. Voy a poner la valla. Pues yo van a ir a romper la valla otra vez. Vamos a salirse por donde estaba. La pusimos ayer un poco, pero nada. Cualquiera llama al ayuntamiento para decirle que está rota la alambrate y le lleva el ganado si quieres de ahí, así te dice. No, pues no habrás. De torre. Nada más estáis que fastidiarlo. No sé dónde vivo, si es mañana. Y yo sé que después son las alambras. Vosotros, no creo que las cuiden, vosotros sabéis algo. Se cagan de miedo, nada más que lo llamen la Guardia Civil al cuartel, se cagan de miedo. Ya no vuelven a tocar una alambra hasta mucho tiempo, hasta que se lo olvide. Después cuando se lo olvida vuelven otra vez. Pero por lo menos tenemos otros 3 o 4 años tranquilos. ¡Oh! Ahí se han largado estas vacas. Toda una vida comiéndome el coco. Por aquí pasan, que esto no es que no es camino, esto es la finca, para que se hizo esa portera para que la gente saliera por allí. Pues que pongan un paso canadiense y la puerta ya no. Si no hay gente que sí, que la cierra, pero hay 3, hay 2, unos chulinos, un chulino con gafas de sol, va con gafas de sol así. Ese no cierra la puerta nunca. Las vacas han dormido aquí arriba. Están ahí. ¡Ay! Creo que están o parecían rocas, no sé. Toda una vida
Comiéndome el coco. Lo subimos. Doble tracción, doble tracción. Que se me mata el móvil. Las cuestas arriba son así. Seguro que se han ido para allá. Es que las fusilo, Han probado la hierba esa, ya malo. No, ya no están aquí las vacas, ¿tú te crees? A buen 10. Chacho, chacho. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si viene. Han dormido aquí, pero claro. Se han ido para seguro, seguro. ¡Hey! A los animales se salieron ayer, probaron la hierba de ahí fuera y ya tenés que vallarlo. Mira que ya levanté la valla, pero... ¡Toma! 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 Ah, está aquí durmiendo. ¡Hey! Voy a despedir porque aquí no tengo cobertura y aquí se ve muy mal y no vale para nada. Nos vemos.